Bien, tomamos contacto, rompemos las transmisiones para informarles lo que ha ocurrido hace pocos instantes acá en el Tribunal Constitucional. Recién fue el relator del Tribunal Constitucional, el relator Leyton, quien entregó entonces la información, el resultado de esta resolución del Tribunal Constitucional que largamente estuvieron deliberando las y los ministros. Se decidió rechazar todos los requerimientos que impugnaban los indultos, específicamente 7 de los 13 otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric, a fines de diciembre. Esto luego de que se hubiesen presentado 7 requerimientos por parte de la oposición, específicamente de Chile Vamos, también de demócratas que impugnaban, querían declarar ilegales estos beneficios presidenciales otorgados entonces por el mandatario a fines del año pasado. La semana pasada habían sido los alegatos acá en el Tribunal Constitucional, no se había llegado a un acuerdo por parte de los ministros y ahí estaba entonces también todo esta deliberación, y de hecho el detalle se entregaba por parte del relator, se entregaba también en la votación que tuvo cada uno de los ministros, que la vamos a estar informando oportunamente, porque en caso a caso se hizo una revisión por cada requerimiento, que recordemos tiene un rol distinto, cada requerimiento presentado por los senadores de la oposición. Hay una votación distinta en cada uno entonces de los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional por parte de los senadores. Una votación que vamos a estar revisando en pocos minutos a través de Hoy es Noticia, lo vamos a estar comentando ahí oportunamente, pero esa es la información que se dio a conocer hace pocos instantes. Se rechazan todos los requerimientos y con ello también queda por ver cuáles van a ser, por ejemplo, las respuestas desde los propios requirientes, es decir, los senadores que presentaron estos requerimientos ante el Tribunal Constitucional y las acciones que se van a estar evaluando. Recordemos que durante esta jornada se iba a instalar la comisión investigadora en el Congreso que va a investigar los indultos, no solamente los 7, sino que los 13 beneficios que otorgó el presidente de la República, y algunos también habían deslizado la idea de levantar una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Esto sí, el Tribunal Constitucional fallaba a favor de los senadores que presentaron estos requerimientos. Ahora bien, se rechazan todos y también queda pendiente también cuál va a ser la respuesta desde el Ministerio de Justicia. Había trascendido que el ministro Luis Cordero, el jefe de cartera, iba a entregar declaraciones una vez que se conozcan. No sé si me pueden acompañar porque en este momento el ministro Rodrigo Pica está entregando declaraciones precisamente a los medios de comunicación tras lo que fue este fallo entonces del Tribunal Constitucional. Vamos a tratar de acercarnos entonces. Recordemos que él había entregado declaraciones durante esta mañana, el único ministro que de hecho declaró antes del fallo. Escuchen. Claro, evidentemente hay matices en los votos. Cada decreto tiene sus particularidades y cada uno de ellos motiva un proceso distinto. ¿En su caso nos puede explicar por qué decidió rechazarlo? Los fundamentos de la sentencia se expresarán por escrito y ahí estarán flatamente desarrollados. La verdad, no es posible o no viene al caso poder sintetizarlos en un punto de prensa. Es algo que da para mucho y bueno, ya están designados los redactores de los votos de mayoría y minoría, y las sentencias apenas estén redactadas, firmadas y notificadas, estarán disponibles en nuestra página. Ministro, estamos en vivo para CNN Chile. Si nos pudiese comentar respecto a este resultado, ¿hubo votaciones distintas en cada caso? Claro, cada proceso se vota como una unidad, porque no eran causas acumuladas, y claro, eso implica que en función del mérito de cada uno de los procesos se adopta acuerdo en cada uno de ellos. Así que en función de eso, claro, en los casos que en el requerimiento venían señalados como casos con alguna diferencia y que en el debate, en la vista de la causa, también se señalaron como casos con alguna diferencia, era por supuesto del todo predecible que la votación podía tener algunas diferencias o matizaciones, y ese fue el caso. El ministro Vázquez había manifestado su molestia en el debate respecto a la decisión que tomó la presidenta del Tribunal Constitucional. A ver, reitero lo que señalé. El acuerdo y la decisión del tribunal, una vez que esté firmada, el efecto que producen es que los decretos se ajustan a la Constitución, según lo declara una sentencia que produce un efecto de cosa juzgada y mantiene en plena vigencia y todos sus efectos. No es ni más ni menos que eso. La palabra es última, es decir, es irrevocable la decisión de hoy.
Sobre las sentencias del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno, según lo dispone el artículo 94 de la Constitución. Eso es todo lo que yo les puedo señalar al respecto. ¿Y el ministro Vázquez expresó su molestia en torno a la decisión de la presidenta al TC de adelantar este voto? Yo entiendo que el ministro Vázquez habló con la prensa y dio un punto de prensa en la mañana, tendrían que preguntarle a él. No hablamos con él. Yo en algún medio vi algo de él. Solamente conversó con un medio de comunicación, por eso queríamos... La pregunta es que en el pleno se manifestó aquella inquietud por parte. Yo no puedo, no puedo comentar ni puedo transmitir lo que ocurrió en el pleno. Hay impedimento legal para hacer eso y hay un deber de reserva. Sí les puedo decir que la presidenta en la mañana convocó a una sesión de pleno extraordinaria para resolver, adoptar el acuerdo el día de hoy, y que esa sesión se llevó a la práctica desde la 1:30 hasta algunos minutos atrás y que no hubo ausencias ni nada que se pareciera en esta sesión. La presidenta, cuando la convocó, recordó que todos los ministros tenían el deber legal de asistir y que era una atribución de la presidencia convocar a sesiones extraordinarias. Gracias, ministro. Ahí escuchábamos entonces al ministro Rodrigo Pica, quien entregaba entonces más declaraciones en torno a esta resolución del Tribunal Constitucional. Es quien ha dado declaraciones durante esta jornada a los medios de comunicación, y él daba con un punto clave, ¿no? Con la obligación que tienen las y los ministros de asistir a la votación. ¿Esto por qué? Por una molestia que había manifestado a través de su correo electrónico el ministro José Ignacio Vázquez. De todos esos detalles de la votación, que también la vamos a estar revisando, lo vamos a conversar en los próximos minutos con Nicolás Paut en Hoy es Noticia. Muchas gracias, Estefanía. La noticia del momento se la trajimos ahora en CNN Chile: el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento de los parlamentarios de Chile Vamos respecto a los indultos. La noticia es del momento y, por supuesto, hay reacciones en el Congreso. Allí vemos a Giselle Vergara. Buenas tardes, Giselle. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, vamos de inmediato a conversar con el senador Matías Walker para hablar de este rechazo de los requerimientos por parte del Tribunal Constitucional en el tema de los indultos. Senador. Un resultado predecible, muchos de ustedes habían anticipado probablemente un resultado 5-3 en contra por la propia composición del Tribunal Constitucional, pero yo creo que más allá de este fallo, la ciudadanía, quienes nos están mirando, ya se hicieron su propio juicio respecto del rechazo profundo que la ciudadanía genera indultos a personas que tenían un prontuario en materia de delitos violentos, a pesar de los informes negativos de Gendarmería. Pero obviamente respetamos el fallo. Va a ser muy interesante conocer los fundamentos del fallo de minoría, de estos 3 ministros que estuvieron por acoger el requerimiento, porque yo creo que van a sentar una doctrina en el futuro, en el sentido de que esta atribución debe tener límites. Nosotros entendemos el indulto por razones humanitarias, por razones de salud, pero no respecto a condenados que tienen prontuario en materia de delitos violentos. Y reitero, yo creo que la ciudadanía ya se hizo su juicio al respecto. Muchas gracias, senador. Tenemos también al senador Rojo Edar con nosotros para conversar del rechazo del Tribunal Constitucional a este requerimiento de indulto, senador. Bueno, era un fallo esperable por la composición del tribunal, pero la verdad es que esto no cierra el problema que existe. Y el problema que existe es que tenemos un presidente que dice que se preocupa de la mayor preocupación de los chilenos, que es la seguridad, y liberó delincuentes, y nos hemos enterado los últimos días que él tenía todos los antecedentes, que sabía que estas personas eran delincuentes. Por lo tanto, si bien hay un fallo como el que conocemos hoy día del Tribunal Constitucional, el presidente no va a poder cerrarlo porque hay un problema político que se generó, y eso, la verdad que esto no da respuesta a eso. ¿Podrían seguir avanzando en estos requerimientos de conocerse de mayores antecedentes con respecto a las personas indultadas? Por supuesto, y hay muchas áreas. Por ejemplo, a mí me encantaría una explicación de verdad de la ministra Vallejo respecto a si el presidente tenía los antecedentes o no tenía los antecedentes, porque se contrasta con la declaración que hace el subsecretario y el ministro. Ese tipo de aristas creo que tienen que resolverse, y es muy probable que veamos durante los próximos días acciones de la Cámara Fiscalizadora, que es la Cámara de Diputados. Muchas gracias, senador. Tenemos más parlamentarios para poder conversar con nosotros acá en el
Senado cuando se conoce este rechazo a esta solicitud al Tribunal Constitucional. Estamos con el diputado Luis Cuello para conversar también con usted. Diputado. Mire, yo creo que lo que ocurrió acá fue que se ratificó lo que siempre habíamos creído. La derecha y con sus aliados intentaron de forma muy oportunista estirar la cuerda respecto a este caso de indulto, y acá se ha ratificado que sencillamente se ejerció una facultad constitucional, no hay ninguna ilegalidad y por lo tanto este capítulo debe darse por cerrado. La propia derecha ha supeditado la continuidad de su acción en contra del gobierno, en contra del presidente, a partir de lo que dictamina el Tribunal Constitucional. Por lo tanto creo yo que se han casado, se han pisado la cola de algún modo, para decirlo en buen chileno, porque en definitiva lo que ocurrió fue que fracasaron de forma estrepitosa con un requerimiento que no tenía ningún fundamento. Parlamentarios de oposición plantean que podrían seguir indicando en esta misma materia, realizando este mismo tipo de solicitudes de conocerse más antecedentes con respecto a los indultos que se otorgaron, como por ejemplo lo que ocurre el fin de semana cuando el subsecretario Monsalve dice que el presidente sí sabía de los antecedentes penales de los indultos. Bueno, ellos tienen la libertad de también hacer acción en la Cámara fiscalizadora. Hay una comisión investigadora que se va a instalar. Nosotros también vamos a integrarla como bancada y como oficialismo para poder defender, por supuesto, al presidente y al gobierno en su actuación, y vamos a insistir también en ese criterio que acá se ha obrado con absoluto apego al derecho en este caso y también en otro. Yo creo que más bien la derecha persigue darle continuidad a este tema para levantar una cortina de humo, para tapar los casos de corrupción que son bastante graves y que están hoy día también discutidos acá en la Cámara. Muchas gracias, diputado. Tenemos nosotros también acá al senador Iván Moreira en vivo para poder conversar con respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, mire, yo quiero señalar muy claro de que en primer lugar esto era previsible, digamos las cosas como son, porque el Tribunal Constitucional finalmente se convirtió, digamos, en un órgano de una composición política determinada, según quien gobierne, y al final termina fallando a favor cuando se trata del Ejecutivo. Y en segundo lugar decir que a mí no me parecieron algunas declaraciones, porque creo que fueron contraproducentes, de que hablaban de que dependiendo cómo fallara el Tribunal Constitucional, anunciaban algunos partidos de Chile Vamos, anunciaban una acusación constitucional. Totalmente desafortunado esos hechos. Yo creo que lo que ha hecho el presidente y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es legitimar impunidad en nuestro país, porque podrá ser válido desde el punto de vista legal estos indultos, pero todos sabemos que se indultó por segunda vez algunos de estas personas que fueron indultadas y que tienen un prontuario de delincuente profesional. Hay casos y casos, porque aquí cuando se trata de los derechos humanos, yo podría decir que este gobierno atropella los derechos humanos a los chilenos, de las víctimas inocentes, porque aquí se acota los derechos humanos al pensamiento de la izquierda. Y bueno, y obviamente hay que ser respetuoso de la institucionalidad, guste o no guste. Pero ¿se respeta la institucionalidad cuando dice que el Tribunal Constitucional está amparando la impunidad? Es que yo creo que sí. Es cómplice de la impunidad, porque es una apreciación política. Yo estoy haciendo una crítica política, no una crítica judicial, porque el Tribunal Constitucional debiera haber ponderado el hecho de que habían personas que habían sido indultadas en otra oportunidad y gente que tenía prontuario, no eran solamente violentistas tirando piedras, eran violentistas mucho más allá de lo imaginable. Gracias. Vamos a seguir conversando con otros parlamentarios. Tenemos con nosotros a la senadora Alejandra Sepúlveda. Senadora, ¿qué le parece esta decisión del Tribunal Constitucional? Mira, yo creo que es lo que corresponde. Yo creo que hay que dividir aquí los casos particulares, ¿no es cierto?, que donde indulta el presidente de la República, que puede haber ahí muchos reproches, muchos aciertos, pero esa es otra cosa. Aquí lo que se le pregunta al Tribunal Constitucional es si el presidente tiene o no la facultad de realizar esto. Entonces, creo que en ese fundamento y en esa especificidad de esa pregunta, el Tribunal Constitucional actuó como tenía que actuar. Hoy día la facultad la tiene el
presidente, hoy día es una facultad amplia, donde el fundamento además de esa facultad no está normado, por lo tanto es un fundamento además que es de suyo del presidente de la República y por lo tanto una facultad que viene, ¿no es cierto?, hace muchísimos años en la Constitución chilena y que se ha practicado por todos los presidentes de la República. Así que yo creo que es lo que correspondía de hacer al Tribunal Constitucional hoy día. Senadora, hay parlamentarios de oposición que señalan que van a seguir indagando en estos puntos y de ser necesario se van a seguir presentando estos requerimientos al tribunal si así sea necesario. Bueno, yo creo que pueden enviar, ¿no es cierto?, todos los requerimientos al Tribunal Constitucional. Sin embargo, ellos tienen que diferenciar las situaciones. O sea, aquí se pregunta por la constitucionalidad de una facultad de un presidente de la República. Pero otra cosa es lo que tiene que ver con los casos específicos, que es una realidad absolutamente distinta. Por lo tanto, ahora, si quieren hacer una modificación, que se haga en la nueva Constitución, ¿no? Que se vea cuál es el sistema que se debe regular en la nueva Constitución, en los fundamentos y en las facultades por sí mismas. Pero lo que ha hecho el tribunal es que corresponde en derecho. Muchas gracias, senadora. Tenemos con nosotros también al senador Juan Luis Castro. Senador, preguntarle qué le parece este requerimiento del Tribunal Constitucional, finalmente lo que dictamina el tribunal. Bueno, el tribunal no le dio la razón a los requirentes, pero tampoco es para salir diciendo de que aquí ya quedó sepultado el problema de los indultos. ¿Por qué digo esto? Porque quedó claro ante el país con la caída de una ministra del gabinete, con la polémica levantada al descubrir que había informes de gendarmería que tenían prontuarios algunos de los del estallido. Después de que se dijo que había desprolijidad y no se dijo cuáles eran las desprolijidades. Y después que se dijo que nunca había tenido a la vista todos los antecedentes del presidente y resulta que sí los tuvo a la vista. O sea, mire, yo apoyo al gobierno, pero creo que hay errores que no se deben cometer nunca más. Entonces, yo prefiero no más indultos, que no haya de nuevo una reinstalación de un problema que ya la legalidad quedó resuelta hoy, pero lo político, que es la gobernabilidad, tiene que resolverse de mejor manera para que no se repitan episodios como los que hemos vivido en estos meses. Episodios como lo que se han vivido en estos meses con respecto a los indultos van 90 días prácticamente desde que se decretan estos indultos, pero la verdad que sigue siendo tema y por sobre todo con lo que ocurre el domingo pasado en Tolerancia Cero, cuando el subsecretario Monsalve dice que el presidente tenía a la mano los antecedentes. Yo hubiera preferido que el subsecretario no hubiera entrado en un campo que no era el de él, porque se había radicado en justicia. Todo estaba radicado en el Ministerio de Justicia. Entonces, abrió un frente que la verdad era innecesario, ha generado una polémica, dichos, dicen que dijeron, y eso yo creo que no debe suceder. Aquí hay una línea, el Tribunal Constitucional ha dicho esto se somete a la legalidad, la tiene, pero la facultad debiera revisarse al futuro. O sea, alguien ha dicho, el presidente Lago dijo, esto parece el príncipe de la modernidad, o sea, el régimen absolutista, cuando antiguamente alguien decía yo te perdono y yo te perdono. Ese es el indulto antiguo. Hoy día la gente pide justicia y ojalá, a mi modo de ver, no deberíamos tener indulto presidencial para nuestro país en el siglo XXI. Finalmente, parlamentarios de oposición dicen que podrían seguir indagando en estos temas de conocerse nuevos antecedentes, hacer nuevos requerimientos al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en la materia. Pueden indagarlo, están en su derecho, pero una comisión investigadora no sé qué tanto más va a avanzar, la verdad. Yo sé que aquí lo que se busca es darle al gobierno, pegarle, propinarle algunos golpes. Yo creo que el gobierno está aprendiendo, debe dar vuelta a esta página, no seguir con la polémica, pero sobre todo no insistir en más indultos teniendo la facultad de hacerlo por el episodio tan errático y confuso que hemos vivido. Muchas gracias, senador. Tenemos con nosotros también a la senadora Jimena Rincón. Senadora, ¿qué le parece finalmente la resolución del Tribunal Constitucional con respecto al requerimiento de estos indultos? A ver, primero señalar lo que decimos en estos casos y que corresponde, es un fallo de la justicia y los fallos se respetan. Más allá de eso, hoy queda en evidencia ante el país que hay 7 personas que no contaban con un informe favorable del organismo técnico en esta materia, que es Gendarmería, que en ese informe no hay posibilidad o muy pocas posibilidades de reinserción y por lo tanto son personas peligrosas y que obviamente producto de este fallo que no acoge un requerimiento que habíamos hecho como demócratas se
mantiene la libertad de 7 personas que son peligrosas y que si llega a ocurrir algún hecho, que espero no sea el caso, todo el país sabe quién es el responsable. ¿Van a avanzar ustedes con nuevos requerimientos de así ser necesario en la medida que se conozcan nuevos antecedentes o que consideren que deban reevaluarse y revisarse estos procedimientos? La verdad es que con la composición del tribunal se hace difícil pensar que pueda acogerse las circunstancias que nosotros esgrimimos, que eran circunstancias técnicas y que además, a la luz de los hechos que todo el país conoce, tenían respaldo. Lo que ha ocurrido hoy era previsible y por lo tanto no tiene mucho sentido persistir en algo que nos parece evidente, que es que existe igualdad ante la ley, que existe igualdad de trato para todas y todos. Muchas gracias, senadora. Tenemos con nosotros también a la senadora Luz Ebensberger. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Preguntarle por este fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, este fallo del Tribunal Constitucional probablemente era algo esperable. Creo que tenemos que volver a decirlo. Nosotros creemos en las instituciones de nuestro país, aunque algunos fallos no sean adversos. Lo que hizo este fallo fue decir que los indultos que ejerció esta facultad el presidente estaban ajustados a derecho, pero sin embargo aún queda la responsabilidad política, ¿no es cierto?, en un minuto en que el país vive una grave crisis de inseguridad, en que la gente en todas las encuestas lo que pide es que los delincuentes estén en la cárcel, el presidente los indulta. Me parece que eso es de la mayor gravedad. Cuando tenemos todas las versiones en el gobierno, que algunos dicen que el presidente tenía todos los antecedentes de estas personas, otros dicen que no los conocía, en fin, estas desprolijidades todavía que hay en el gobierno para que el presidente pueda ejercer las facultades nos parecen graves. Nos parece grave cuando el gobierno verbaliza una cosa, pero las acciones son contradictorias a lo que se verbaliza. Ojalá que en materia de seguridad, que es la principal preocupación de la gente, se verbalice y se accione en consecuencia y no simplemente se diga algo para quedar bien con la gente, pero finalmente no se actúe en consecuencia. Muchas gracias, senadora. Y teníamos declaraciones de parlamentarios acá en el Senado tras conocerse este fallo del Tribunal Constitucional con respecto a los indultos otorgados por el presidente de la República, 7 de los 13 indultos que fueron revisados por el tribunal y que entregó su fallo durante esta jornada. El Vergara por todas las reacciones, especialmente de los senadores desde el Congreso ante el fallo del Tribunal Constitucional. Que esté muy bien.